Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, porque echaban la red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Señor, eso es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Estamos en esta mañana, hemos estado en la estación de Epifanía, viendo el inicio del ministerio del Señor Jesús. Después de haber iniciado su vida pública también, si ustedes recordarán, hemos visto cómo el Señor se mostró a las naciones. Esto corresponde al Día de Reyes, cómo el Señor se mostró a su pueblo en el bautismo y en la vida social, en la vida humana también, en las bodas de la ciudad de Cana, justamente por ahí por donde el Señor está ahorita. Y nuestro epígrafe en esta mañana dice allí al inicio arribita del versículo 12, Jesús principia su ministerio. Y llama la atención cuando leemos el Evangelio de San Mateo, como muy fiel a su estilo y a su propósito pastoral, San Mateo relaciona inmediatamente la vida del Señor Jesús, el lugar donde él decidió como persona asentarse, que fue Cafarnaúm, como una respuesta a una profecía que el Señor había dado en su momento. Y ahí ustedes se fijan, cita el pasaje que leíamos hace un momento en el Antiguo Testamento en Isaías 9. ¿Sí? Y nosotros conocemos bien este pasaje, ¿no? Por el tiempo de Navidad dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, más o menos podemos ver el tipo de situación que de manera, pues podemos decir histórica, pero también espiritual, había en la tierra de lo que está en torno al mar de Galilea. El mar de Galilea, que hoy le dicen el lago de Galilea, es una zona muy bonita, muy, no realmente tan turística. Ustedes pueden ir y ver que hay una que otra grupito de turistas de una iglesia que van y visitan la región, muy bonito, muy al natural todavía. Y lo que llama la atención es que ahí sabemos exactamente dónde está pasando lo que está diciendo el Señor Jesús. De hecho, ahí está la casa de Pedro y al ladito está una sinagoga. Era una villita chiquita, no hay mucho pierde. Y lo interesante de esto es que aunque es un lugar muy pequeño, relativamente tampoco muy trascendente para la historia de Roma, que era el poder en ese momento, es allí donde el Señor inicia su ministerio. Y no con otros motivos, no con otras razones, sino simplemente porque por la historia, esta región fue la primera que empezó a ser atacada en este caso así se llamaban, ¿no?, los reyes Tiglat-Pileser. Fue el primero, segundo y tercero, ¿no?, los reyes de Asiria, que
Poco a poco fueron atacando, fueron invadiendo el norte de Israel y utilizaron una estrategia muy interesante que pocas veces se ha vuelto a utilizar desde aquel entonces. La manera para destruir a una nación, una enemiga, para ir debilitando su resistencia, era irlos convirtiendo, por así decirlo, irlos haciendo, según ellos, a través de, por ejemplo, los matrimonios interculturales. ¿Sí? Entonces ellos llevaban, obligaban de alguna manera, no vamos a decir obligación así de forzada, pero sí cultural, una presión cultural, a que hubiera matrimonios en esta región para precisamente romper este aislamiento cultural que los judíos habían tenido durante siglos, ¿no? Entonces, los asirios utilizaban el matrimonio, esta revoltura cultural, para poco a poco irles quitando motivos en este caso a los israelitas, para rebelarse en contra de Asiria. No me voy a rebelar contra el país de mi esposo, contra el país de mi esposa y de mis hijos, ¿no? Entonces, poco a poco fueron ganando la batalla hasta que evidentemente con el paso de los siglos, pues ya realmente la conquista de Samaria en el 722 a.C., pues fue meramente, pues sí fue un poquito difícil, pero pues realmente ya fue una anexión natural, ¿no? De resultado. Y vean cómo lo describe, porque en esta región que le llamamos Galilea en tiempo de Jesús, en su momento se llamó Zabulón y Neftalí. Allá arriba, fíjense cómo le dice el profeta Isaías, Galilea de los gentiles, porque es allá donde están los que no son de nosotros, los que no son del pueblo de Dios son los que están allá arriba. Por cierto, Galilea está en el norte de Israel, ¿no? Y precisamente por toda esa cultura pagana, no creyente, que fueron trayendo los asirios consigo, el Señor los describe como un pueblo que está en tinieblas, un pueblo que está oscurecido. Fíjense, y siguen siendo su pueblo, les sigue interesando, y aún así este pueblo dice que está en tinieblas, y a los asentados en región de sombra de muerte. No sé si les suena esa frasecita, pero no sé, es muy parecida al Salmo 23. Dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿verdad? No temeré mal alguno. Y cuando pensamos en esto, pues imagínense en la lectura que estamos haciendo, los personajes que nos llaman la atención, que estaban en este contexto específicamente, pues son los apóstoles. Y aquí nos da 4 nombres, ¿no? Ya habíamos conocido hace 8 días a Pedro y a Andrés. Y ahora nos menciona en el versículo 21 a Jacobo y a su hermano, Juan. Y nosotros los conocemos, pues es San Pedro, es San Andrés, es San Juan. Nosotros los conocemos así, pero piensen antes de su ministerio, véanlos, proyectenlos cómo era el jovencito Juan, que era el más chico, unos 10 y tantos años, y Pedro unos 30 más o menos. Ellos tenían vidas hechas. Y no obstante, vean en qué tipo de contexto cultural ellos vivían. De muchas maneras, hermanos, la única razón por la que seguían siendo judíos es porque tenían tradiciones de ir pues a la sinagoga, hacer uno que otro ritual judío de aquel momento, pero ellos estaban en esta tierra de sombra de muerte. ¿Y saben qué es lo triste? Que muchas veces nosotros cristianos somos iguales. Porque somos cristianos, por lo menos así dice nuestra fe de bautismo, ¿verdad? Pero la única razón o lo único que nos mantiene unidos a la fe cristiana, pues es que vamos de una que otra vez a la boda, y parte de la boda, pues lo bonito es casarse en una iglesia, pero hay veces en que se casan en una iglesia porque se ve bonita, ¿no? Muchas veces lo único que tenemos nosotros para decirnos cristianos es que vamos a bautizos, o que en Navidad, o que lo que ustedes quieran, ¿no? Me da risa que en Estados Unidos, cuando estábamos allá, hay 2 eventos importantes que las iglesias se preparan. Uno es Navidad y el otro es Pascua. Y las iglesias hasta se acomodan de forma distinta porque es el día en que todo el mundo se acuerda que es cristiano. Y llenan las iglesias para salir después en la foto y decir, mira, fuimos a la iglesia, ya tocaba, y ya, pero de ahí no pasa. Fíjense, siguen siendo pueblo, pero ¿dónde están viviendo? Y esa es una pregunta interesante que deberíamos hacernos a nosotros, ¿no? ¿Dónde vives?
¿Sí? ¿Dónde está marcada tu residencia? Uno de los motivos que históricamente llevó a una, pues yo digo que hasta una fijación casi enfermiza de los judíos de querer estar en Israel, es que para ellos identidad va con lugar de residencia. Y quieren que no, también a las personas que tienen por razón cualquiera que emigrar, sí se da un desfase muy extraño, ¿no? Entre mi identidad y el lugar en el que estoy. Lo triste es que para nosotros cristianos eso no pasa. Y eso dice muchas cosas. Si ustedes van, por ejemplo, a los Chinatown en Estados Unidos, o si van en Suiza viví yo con brasileños, ¿no? Que tienen que ser brasileños en Suiza, pero pues eso no estaba, ¿no? Si ustedes van ahí, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiende a hacer el inmigrante? Pues acomoda su colonia, acomoda su círculo social para que se parezca lo más posible a casa, ¿no? El problema es que nosotros como cristianos, que estamos en el mundo, como que a veces nos cuesta trabajo acomodar nuestro circulito como inmigrantes que somos en este mundo, a que se parezca lo más posible a nuestro mundo cristiano. ¿Y qué es lo que hacemos? Ni quién se entera de que somos cristianos. Ni quién se entera de que somos inmigrantes. Dice el apóstol San Pedro, ¿se acuerdan cómo nos llama, no? Expatriados en la dispersión, es decir, que tenemos patria, pero ahorita estamos aquí. ¿Cuál es el punto? Que a veces ni siquiera parecemos inmigrantes, porque estamos bien, como ese fue el problema de Zabulón y de Neftalí, bien revueltos con las naciones. De manera que este pueblo, que aunque es pueblo de Dios, está sentado en tinieblas, es el que ve gran luz. Y es que, fíjense, hermanos, esto es lo interesante. El punto no es que si vives en el mundo, que si no vives en el mundo, eso no es, o que si tu casa parece cristiana o no parece cristiana, que si tu vida parece cristiana o no parece cristiana. Ese no es el punto, no es un asunto de orgullo nacional, orgullo cultural, ese no es el punto. El problema, hermanos, es que si vivimos en el mundo y parecemos más del mundo, vean cómo nos describe la palabra de Dios. Esas tinieblas, el punto no es que no haya luz, sino que son sombras de muerte. Y ese es el problema. En la escuela dominical estábamos estudiando todo esto, ¿no? Hermanos, fíjense, el punto de nuestra predicación a propósito de todo lo que estamos diciendo, de esta resistencia a la cultura ideológica moderna, no es nada más porque nos vamos a extinguir y nuestra cultura cristiana va a pasar de moda, como ya pasó de moda hace mucho tiempo. Ese no es el punto, hermanos. El punto es que con esa ideología viene muerte. Ese es el problema que nosotros tenemos con el mundo y con lo que sucede afuera. Fíjense, yo una cosa que me dio tristeza y a la persona que comentaba este video le resultó lo mismo. Había un video de un muchacho, como típicos que suben TikToks, ¿no? Estaba hablando y riéndose y todo. Y platicaba que se encontró una vez con uno de esos cristianos que en la calle gritan, ¿no? Y que evangelizan y que a veces hasta como que hostigan y todo eso, ¿no? Y que le decía, pues le dijo, ¿no? Que busca a Dios porque lo necesitas y todo eso. Y dice el muchacho, y aunque me dan mucho coraje esos cristianos, yo digo que esos son los más honestos y los más verdaderos. Digo, porque si fuera cierto que tú sabes que me voy a ir al infierno y me voy a condenar por siempre y no estás haciendo nada para detenerme, pues entonces una de dos, o no crees lo que estás diciendo o quieres que me vaya al infierno. Y dice, por lo menos esos son los cristianos que yo respeto más, porque digo, si son tan fastidiosos es porque saben lo que me está pasando, lo que me va a pasar. Ese fue su comentario que hizo. Y es triste verlo, ¿no? Muchas veces nosotros como cristianos. Porque ¿cuál es el problema, hermanos? El punto no es que viva la gente en oscuridad y que queramos que sean como nosotros. No, hermanos, el punto es que si las personas siguen viviendo la vida que están viviendo, estamos hablando de condenación eterna.
Y hermanos, cuando ustedes saben que yo trabajo con jóvenes de 19, 20 años, ¿no? Yo les digo siempre les hago siempre este ejercicio. Mira, si yo estoy mal y lo que yo creo es una tontería, cuando yo me muera, cuando tú te mueras, pues no pasó nada, ¿verdad? El problema es que si yo estoy bien y todo lo que yo te digo, que del cielo, que del infierno y todas esas cosas, es cierto, no estamos en un juego parejo. ¿Se fijan? Dice un filósofo, de hecho también lo decía uno de los precursores de la biología y la química moderna, ¿no? Decía, si yo tuviera la opción de 50-50 de creer que esto es posible y no me lleva a nada, y esto es posible y me libra del infierno, dice, por pura lógica y conveniencia, ese es el problema de vivir en el mundo, hermanos, que en el mundo hay muerte. Yo le decía a un amigo mío que ya les he platicado varias veces, ¿no? Su problema y su búsqueda de vida es cómo superar la muerte de su papá, cómo encontrar formas de quitarse de encima la carga que tiene de la muerte de su papá, ¿no? Pero ¿cómo? Me resiste. Pero de veras ni siquiera sale el tema, ¿eh? Porque lo mata así. Y una vez hablando, casi discutiendo, le digo, oye, pero ¿para qué te esfuerzas tanto en superar la muerte de alguien que no existe? ¿A qué le lloras si ni siquiera está? Tu papá no existió. Lo que existió fue una serie de conexiones neuronales que crearon la ilusión de personalidad y de persona que se movían en un cuerpo de funciones biológicas. Eso es a lo que tú llamabas papá. No me andes con romanticismos. ¿A qué le lloras? Le estás llorando a tu recuerdo. Le estás llorando a lo que extrañas, pero él ya no existe. Porque nunca fue nada. Me dice, y si no me crees, pregúntale a tu tanatóloga. Miren, ¿saben por qué nosotros los cristianos, ahí está la foto de una de mis tías que paz descanse, ¿saben por qué decimos eso? Porque nosotros creemos que hay una persona que de verdad sigue viva y está descansando. Eso es lo que nosotros creemos como cristianos, que las personas cuando mueren y conocen al Señor, simplemente de estar con nosotros ahora están con Dios, pero ahí están. Yo puedo seguir extrañando, yo puedo seguir amando a las personas que están con Dios, porque allí están. La única diferencia es que ya no están conmigo y eso es lo que lloro. Pero de estar aquí, ahora están allá, punto. ¿Tenemos razón para llorar? Claro. ¿Tenemos razón para extrañar? Claro, porque quiero estar con esa persona que extraño tanto, porque ahí sigue, yo sé que está allí. Y esa es la gran diferencia, ¿sí o no? El asunto, hermanos, es que para las personas, y esto entendámoslo bien, que andan en este mundo de sombra de muerte, de verdad, no hay un más allá. Y el que está no es bonito. Piensa, imagínate el sufrimiento que va a experimentar tu vecina, tu compañera de trabajo, con lo que espera y con lo que viene. ¿Por qué creen que el Señor inicia su ministerio con estas palabras que vemos en el versículo 17? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues porque es lo que nosotros los cristianos predicamos, ¿sí o no? Cambia esa vida que tienes, salte de allí. ¿Qué significa arrepentirse? Ustedes yo me imagino que lo han visto en su vida de alguna u otra manera, ¿no? Cuando te arrepientes de algo, que vas para un lado y te arrepientes, ¿qué haces? Te das la vuelta. Que vas a hacer algo y te arrepientes, no, pues simplemente no firmas y ya.
Hermanos, ¿ustedes creen que San Pedro y San Juan y Jacobo, su hermano, y Andrés no tenían sueños, no tenían proyectos en ese mundo en el que vivían? Ahí en esa imagen me gustó mucho porque vemos a San Juan y a Jacobo con su papá Zebedeo. ¿Y qué creen? Ellos eran diferentes a San Pedro y a San Andrés. ¿Por qué? Porque San Pedro y San Andrés eran pescadores de esos que están en la orillita y pescan para comer. Pero Zebedeo y sus hijos, ellos eran empresarios, tenían de las redes gigantes. La palabra red que viene para describirla de ellos eran de esas gigantes que atrapaban los grandes cardúmenes. Ellos eran empresarios. Imagínense lo que le habría pasado por la mente a Zebedeo. ¿Cómo es que se me van a ir a hacer discípulos? Imagínense el futuro exitoso que tenían San Jacobo y San Juan. Y el problema, hermanos, es que ese mundo bonito, exitoso, empresarial que ellos iban a tener, si no estaba con Jesús, iba a ser un mundo de muerte. Y eso es lo triste, hermanos. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. De manera, hermanos, que ¿qué significa el arrepentimiento? Esa es una palabra que nosotros los luteranos, ¿cómo fastidiamos con esa palabra? Con el arrepentimiento, con la confesión de pecados, con el perdón de pecados, siempre de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pues porque es la forma de sacarte del mundo en sombra de muerte en el que estás. ¿Saben por qué? Porque nosotros cuando se acabe esta reunión vamos a ir otra vez al mundo y nos vamos a ensuciar otra vez del mundo y sus tinieblas de sombra de muerte. Entonces, ¿qué es lo que no es que nuestro objetivo? Que cuando regreses te des una buena bañada en la sangre de Jesús. Y así lo hagamos una y otra vez hasta que el Señor venga y entonces dejes todo atrás. Hermanos, el arrepentimiento cuando sucede en nuestro oficio literalmente significa dejar atrás el mundo en el que estabas. Todo lo que hiciste, todo lo que dijiste, todo lo que viviste en contra de la voluntad de Dios y según este mundo de oscuridad en el que estás, se queda atrás. ¿Y nos convertimos en qué? Pues en cristianos. Y hermanos, que nuestra actitud por este llamado de Jesús sea lo que dice el versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hermano, nuestro deseo como cristianos es que de verdad dejes atrás todo lo del mundo. No porque el mundo sea feo, porque no nos guste como cristianos, no, porque el mundo trae muerte consigo. Que lo dejes atrás y que verdaderamente sigas a Jesús. Ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Y por qué puede suceder en este día? Pues porque Jesús lo dice allí, porque el reino de los cielos se te acercó. Ahorita es la oportunidad, hazlo, está aquí cerca. Arrepiéntete y busca al Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque estás con nosotros, porque, Señor, nos llamas al arrepentimiento, porque nos llamas a dejar todo este mundo atrás, a dejar, Señor, todo lo que nos contamina, todo lo que nos ensucia atrás, Señor, pero sobre todo porque lo haces invitándonos, Señor, y con la certeza de que tu reino se ha acercado. Permítenos ser ciudadanos de este reino, Señor, permítenos ser habitantes de él. Guárdanos, Padre, te pedimos, del mundo y de la muerte que en él impera. En el nombre de Jesús. Amén.